Hola a todos, me llamo Mariano, lo prometido es deuda y aquí está el primer vídeo de la serie de genética mendeliana, de genética clásica, que dijimos que íbamos a comenzar y que me apetece mucho pues, iniciar esta serie sobre genética, que aunque en este primer vídeo será una especie de introducción y de aproximación al tema, en los siguientes vídeos de la serie pues veremos las leyes de Mendel, veremos cómo se resuelven ejercicios de genética mendeliana típicos de dominancia, recesividad, codominancia, herencia ligada al sexo, etc. Pero bueno, antes de meternos en todo ese lío, vamos a empezar un poco por el principio, si puede decirse así. Aquí tenemos un trozo de una mazorca de maíz y como vemos aquí podría ser el símbolo del interés humano por la herencia. La genética obviamente no existe desde siempre, al menos no como disciplina, pero sí ya desde antiguo y de una manera casi inconsciente, digamos que los seres humanos hacen una especie de genética intuitiva, ¿no? Esta mazorca de maíz que tiene muchos granos, donde cada grano simboliza un individuo o que va a generar un individuo en el futuro cuando sea sembrado, vemos que tienen distintas características, distinto aspecto. Por lo tanto, los individuos que van a salir de ahí, las plantas de maíz que van a salir de ahí son diferentes. Y en la antigüedad, mucho antes de que la genética apareciese siquiera como disciplina o como ciencia, los seres humanos pues ya se han fijado en una serie de características como, oye, los hijos son parecidos a sus padres, los hermanos son parecidos entre sí. Si tengo, sobre todo, que recolectar algún tipo de planta o trabajar con algún tipo de animal doméstico, ya los criadores y los ganaderos del pasado, bueno, pues lógicamente como no eran tontos, si querían ovejas que diesen mucha lana, trataban de unir entre sí a ovejas o individuos que tuviesen mucha lana, no iban a unir individuos que tuviesen menos lana. Digamos que de una forma intuitiva, históricamente, ya hace cientos o incluso miles de años, el ser humano hace una especie de genética intuitiva, ¿no? Pero lógicamente ese interés por la herencia que tenía el ser humano no se plasmó en nada, digamos, muy concreto. Era, bueno, como dar palos de ciego, como ir haciendo algo de prueba, ensayo y error, y lo que iba funcionando, pues se iban quedando con eso. ¿Por qué es importante la genética en la actualidad? Bueno, la importancia de la genética en la actualidad, podríamos decir que la biología no se entiende casi actualmente sin genética. No hay casi campo biológico donde la genética no toque, ¿no? Y también porque a nivel de la sociedad o a nivel social hay múltiples maneras de hablar de la genética. Aquí pues están señalados, ¿no? Pues la herencia de algunos rasgos que nos interesan a los seres humanos, pues parecernos o ser más altos o ser más fuertes o ser más inteligentes. En la agricultura, como he dicho antes, los agricultores buscan mejores tipos de plantas, plantas que sean más resistentes a la humedad, más resistentes al viento, más resistentes al frío. De hecho, nuestra ropa, pues si es de algodón, el algodón que se utiliza en la actualidad es una planta muy modificada genéticamente respecto del algodón antiguo. Y lo mismo podríamos decir de las especies domésticas o ganaderas, ¿no? Donde, bueno, pues tanto las cabras como las ovejas, como el ganado en general, las vacas, han sido mejoradas o casi seleccionadas de forma artificial, de forma que el ser humano va componiendo un tipo de individuo, ya sea vegetal o animal, un poco buscando ciertos patrones o ciertas características que le interesan. Obviamente hay un enorme interés por las enfermedades genéticas, eh, cada día, ¿no? Pues, podemos leer o escuchar o podemos ver que hay enfermedades genéticas importantes y de trascendencia que queremos saber tratar o saber su origen o saberlas curar, y hay otras muy famosas como el daltonismo, como la hemofilia, como el albinismo, que sabemos un poco cómo funcionan a nivel genético. Y también hay una cierta controversia, o la ha habido históricamente, sobre, desde que se saben un poco las pautas o el descubrimiento de la genética de forma o de manera formal por Mendel, del que hablaremos luego, una especie de lucha de clases o una lucha
por intentar llevar, digamos, las ideas genéticas al campo de lo social, es decir, que los padres inteligentes tendrán hijos inteligentes, los padres que no son inteligentes no tendrán hijos inteligentes. Dicho de otra manera, que la inteligencia, al ser un componente genético, podría ser seleccionado, lo cual obviamente sabemos que no es así porque aparte de tener un componente genético, como cualquier otro rasgo, también tiene componentes ambientales o del entorno muy importantes, pero siempre ha habido una cierta polémica, de eso podríamos hablar en algún vídeo posterior, sobre qué peso puede tener, digamos, los genes o la genética en ciertos caracteres, ¿no? Así que la disciplina genética en la modernidad tiene o cubre muchísimos campos, desde la genética mendeliana o clásica, que es un poco de la que quiero hablar en la serie de vídeos que empiezo ahora, genética evolutiva de poblaciones, genética celular, genética molecular, incluso la mejora genética de la que hablábamos antes, que de una forma intuitiva la lleva haciendo el ser humano durante siglos, pero que ahora obviamente con herramientas matemáticas y con el conocimiento que hay a nivel genético, pues se pueden explotar o aprovechar mejor. ¿Cuándo se inicia realmente la genética como disciplina y tal como la conocemos hoy, no de esa manera intuitiva de la que hablábamos? Bueno, pues se inicia a mediados del siglo XIX por un monje, como veis aquí en la imagen, llamado Gregor Mendel, y que en 1865 publica una serie de experimentos realizados con una planta erguisante que, aunque en su momento no tuvieron ningún eco, hasta 1900 no fueron redescubiertos sus experimentos y no tuvo, digamos, su importancia Mendel como digamos, creador de la genética, pero sí que Mendel, bajo mi punto de vista, tiene o lleva a cabo dos hitos, ¿no?, revolucionarios. El primero, tenemos que pensar cómo era la sociedad entonces. Casi ninguna ciencia, como la biología o la genética, se puede explicar si no es con un contexto social. Si sacamos todo fuera del contexto social, pues perderemos la perspectiva. Y es importante tener en cuenta que en aquella época se pensaba que los rasgos humanos, incluso de los animales, se debían a la mezcla de características de sus progenitores, como si sus progenitores, digamos, llevasen las características diluidas en sus células, y al mezclarse las células de uno con las células del otro, se mezclasen esos, digamos, características, se mezclasen y diesen lugar a unos rasgos intermedios, ¿no? El ejemplo más típico, más obvio, pues sería pues, que una persona pues, de raza blanca con una persona de raza negra, pues si tuviesen descendencia sería una descendencia mestiza, porque se mezclarían un poco sus características. Sin embargo, Mendel, con sus experiencias, da un golpe tremendo a la teoría de las mezclas, realmente la pone en entredicho hasta tal punto de que no puede ser cierta. Y eso creo que es algo fundamental, ya que Mendel no habla de sustancias que se mezclan, y este concepto sí es muy importante, sino de partículas, es decir, de unidades particuladas, de unidades discretas, totalmente y bien diferenciadas, que lleva cada uno de los progenitores, de manera que un progenitor va a llevar una y el otro va a llevar otra. Y el segundo aspecto, que es demoledor, es el análisis matemático que él hace de la herencia, es decir, Mendel trae la predicción, ¿no? No sé si antes de Mendel alguien plantó o cultivó guisantes, pero evidentemente él fue el primero que se dio cuenta o que se percató de que podía predecir estadísticamente cómo podía ser la descendencia de ciertas líneas de plantas, y por lo tanto esto era muy importante pues, para la ganadería y para la agricultura, poder definir qué tipo de cruces puedes hacer si sabes el resultado que vas a obtener. Así que yo creo que estos dos aspectos son fundamentales en el pensamiento mendeliano. Ahora bien, cabría pensar, ¿por qué Mendel eligió el guisante? ¿Por qué no eligió otro organismo, o un animal, u otra planta? Bueno, pues no fue aleatorio. Lógicamente Mendel, eh, haciendo pues, una buena aplicación del método científico, eligió el guisante por una serie de razones. Bueno, los guisantes eran baratos, algo que no hay que despreciar, por lo tanto eran fáciles de obtener, ocupaban poco espacio y tenían un tiempo de generación muy corto, de manera que podía tener muchos descendientes
en poco tiempo. Esos muchos descendientes a nivel estadístico hace que los estudios, ¿no?, y los resultados sean mucho más significativos. No es igual tener un hijo cada año que tener 200 descendientes cada 6 meses. Existían variedades en el guisante que mostraban distintos rasgos, pues el color, en la forma, en el tamaño. Por tanto, presentaban variabilidad. Si no hubiese variabilidad en el guisante, pues lógicamente no podría estudiar ninguno de esos aspectos. Además, otra ventaja del guisante es que era una especie que se puede autopolinizar, es decir, una planta se podría cruzar consigo misma, es decir, una especie autógama, ¿no? No necesitaba de 2 pies de planta para obtener descendencia. Y esto es una ventaja también a priori muy importante, porque si una planta se cruza consigo misma, sabemos que los dos progenitores, por hablar de alguna manera de que hay un padre y una madre, son genéticamente idénticos. Y esto, lógicamente, elimina muchas variables, porque estamos haciendo que los dos progenitores sean iguales, y es más fácil también de estudiar los resultados. Y después también era muy fácil cruzar una variedad con otra, ya que podíamos evitar la autopolinización castrando las flores, es decir, quitándole las anteras, de manera que cogiendo las anteras de otra planta y, como vemos en esta imagen, frotando la parte femenina con el polen de una planta que nosotros queremos comprobar qué tipo de descendencia tiene, hace muy fácil manipular los cruces. Es decir, que Mendel era capaz de saber que los descendientes que obtenían una generación concreta eran de la planta A y de la planta B. No tenía dudas sobre qué plantas eran las plantas progenitoras. Las características que estudió Mendel, que fueron 7 características que vemos aquí, tenían una particularidad, y era que mostraban únicamente 2 variedades. No había una gama de colores o una gama de tamaños o una gama de aspectos. Siempre el carácter que Mendel estudió, como vemos en esta imagen, era o tenía 2 aspectos distintos. Si hablamos de la famosa, ¿no?, o el famoso color de la semilla del guisante, pues podía tener color amarillo o podía tener color verde. Tenía forma redonda o lisa o forma rugosa. Y así podríamos seguir con otra serie de características, como el color de las flores, que eran blancas o púrpuras, la longitud del tallo, la posición de la flor. Bueno, esto da una gran ventaja porque también al tener solo 2 variedades era muy fácil determinar o estudiar los resultados. Así que, ¿por dónde empezó Mendel? Bueno, Mendel empezó durante muchas generaciones tomando una muestra de una planta y, como vemos aquí, la autofecundaba. Es decir, que todos los hijos de esta planta, ahora vamos a olvidarnos un poco de las letras que no nos importan, todos los hijos de esta planta eran descendientes de la propia planta, es decir, la planta se cruzaba consigo misma. Los dos progenitores, por tanto, por decirlo de alguna manera, eran idénticos. Y obtenía, como vemos aquí, pues unas semillas, en este caso amarillas, y un porcentaje de semillas verdes. Volvía a hacer lo mismo con cada una de estas semillas. Las volvía a autofecundar, de manera que los descendientes de esta semilla vemos que son todos amarillos, los de esta hay amarillos y verdes, los de esta hay amarillos y verdes, y los de esta línea son todos verdes. Y volvía a hacer lo mismo una y otra vez. Bueno, ¿qué obtuvo una vez que hace esto generación tras generación? Bueno, lo vemos muy fácilmente en el dibujo. De algunas de estas semillas no podemos decidir si su descendencia va a ser únicamente amarilla, únicamente verde o mezcla de las dos. Sin embargo, vemos que aquí ya hay una línea de semillas, o aquí hay una línea de semillas, donde toda la descendencia muestra una uniformidad de color. Así que Mendel lo primero que hizo fue obtener lo que se denominan variedades puras. Y al obtener variedades puras, ya también podía trabajar con estas líneas de plantas para, digamos, diseñar nuevos experimentos. Esto es un poco, por decirlo de alguna manera, la revolución, ¿no? Él se da cuenta de que es capaz de purificar algunas líneas y luego puede estudiar cómo funcionan esas líneas. El estudio de esos experimentos, que ofrece una serie de resultados, será lo que veamos a partir del siguiente vídeo. Si os gusta el vídeo, os interesa el tema o si os interesa el canal, no olvidéis suscribiros. Os dejaré también un enlace a la página web donde todo este material
está disponible y buen día, hasta la próxima.